yo no prestaba mucha atención en todo esto. A raíz del temblor es cuando ya nos tenemos que ver involucrados en hacer el estudio de por qué estaba pasando esto, ¿no? O sea, porque no es como que no es normal que esté pasando. Entonces, y es como nos damos cuenta acerca de todas las irregularidades que se vienen dando durante hace muchos años. Muchos de nosotros reconstruimos con recursos propios, pero sin saber de qué manera se tenía que reconstruir. Sí. Nunca tuvimos asesoría técnica y nos surgieron para hacer la reconstrucción, porque si no justificabas que se gastara el dinero en tanto tiempo, te lo iban a retener, claro, o a quitar. Entonces las casas se volvieron a hacer igual. ¿Tú ya estás lista para el próximo temblor? Y no sabemos cuándo, pero lo que es seguro es que la tierra volverá a moverse y que si no estamos prevenidos, algo como lo que vivimos el 19 de septiembre puede sucedernos de nuevo. Esta vez sí vamos a estar preparados. ¿Sabes que la diferencia entre que sea un temblor más a un desastre sí está también en nuestras manos? Yo soy Elia Almanza, para quienes todavía no me conocen, soy reportera de Ruido en la Red y en este Voces Estridentes platicamos con damnificadas del sismo de 2017. Sí, de los pendientes, pero también de la chamba que nos toca como ciudadanos. Quizá con el 2020 tan caótico que hemos vivido, ya no tenemos tan presente que en 2017 otro sismo dejó a muchos en la Ciudad de México sin hogar. Pero así es, y más allá de insistir en cuáles son los pendientes de la reconstrucción, en este video, a través de dos historias, me gustaría que pusiéramos sobre la mesa algo importante. ¿Qué responsabilidad tenemos la ciudadanía en que el fenómeno sismológico no se convierta en una tragedia? Ok, sí, ya sé que las autoridades son las encargadas de que la reconstrucción se haga bien y de no dar permisos de edificios grandes donde no se debe construir, etc. Pero, ¿y nosotros? ¿Qué nos toca a nosotros hacer? O rentar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué precauciones tienes que tener cuando rentas? ¿Sí? ¿Qué documentación me tengo que fijar, ¿no? Por ejemplo, que un corresponsable de seguridad estructural, es decir, un ingeniero con cierta certificación, lo haya revisado. O que cuando compro un inmueble, la bitácora, que es todo esto que viene detrás de una escritura, traiga toda la documentación adecuada. Ella es Mónica Tapia, directora de Ruta Cívica y Ciudadanía 19S, y desde el sismo ha sido una de las ciudadanas que ha vigilado que el proceso de reconstrucción se haga responsablemente desde lo legislativo y ha acompañado a muchos de los damnificados en sus procesos. Dos sismos en 19 de septiembre, pero con 32 años de diferencia, nos mostraron de golpe que aunque sabíamos que otro temblor podía pasar, no estábamos preparados, ni las autoridades ni la ciudadanía. Por eso, ahora es momento de poner atención y ser conscientes de dónde vivimos. Saber cómo están construidas nuestras casas o edificios es literal de vida o muerte. Y no exagero, de verdad está en nuestras manos evitar la construcción de nuevos desastres. ¿Cómo construimos pues también una sociedad que tenga acreditada la propiedad y los inmuebles de una manera más formal? Uno de los balances que se hace actualmente de la reconstrucción es que alrededor del 50% de las personas damnificadas no tienen sus documentos de acreditación de la propiedad en orden. Cosas como las que nos cuenta Mónica Tapia, tener en regla nuestro hogar, nuestro inmueble, tener escrituras y todo en orden, es responsabilidad y solo responsabilidad nuestra. Y puede ser un factor determinante si un temblor dejara esa propiedad en escombros. O por ejemplo, ¿qué tanto nos preocupamos por saber qué hay en el subsuelo de nuestra zona? O por ejemplo, los planes familiares de emergencia. Quédate al final de este video porque te voy a decir el ABC de este proceso. Es muy básico y con eso podrás iniciar con esta revisión. Pues nadie se imagina y nadie se espera que nos va a pasar una situación de este tipo, ¿no? Y depositas, haces tu proyecto de vida adquiriendo un inmueble para vivir hasta que mueras. Ella es Silvia Reyes, es maestra de secundaria y es una damnificada. Vive en el multifamiliar La Concordia, Zaragoza. Porque en su avaricia las constructoras de querer ganar dinero no hacen los estudios correspondientes o hacen los estudios y lo omite el gobierno para poderles permitir que se construya. Por ejemplo, en esta unidad era un basurero.
y es una, de acuerdo a los mapas que ya nos han entregado, es una zona que es muy vulnerable para la cantidad de pisos que hay. Este multifamiliar es ejemplo de los edificios que siguen en espera de la reconstrucción. Todo va muy retrasado y los daños tienen más que nunca en riesgo a las familias. Y en algunos departamentos dictaminaron como riesgo total, en otros como riesgo medio, en otros sin riesgo. Entonces, como en un edificio vas a decir que el departamento de en medio tiene un riesgo alto y el departamento de abajo tiene riesgo medio, o sea, no es coherente. Nos damos cuenta que los edificios se siguen asentando y siguen perdiendo la forma que tenían, se siguen ladeando, y entonces se hace la solicitud al comisionado para la reconstrucción para que se haga otro dictamen más general. Los edificios de la unidad habitacional son de 5 pisos. En total son 71 inmuebles, cada uno tiene 6 departamentos. Hay 1,420 departamentos en total. Aquí tengo un mapa de las curvas que existen cerca de la zona. Sí, aquí se puede observar que son de las que pueden salir afectadas. Por eso está siendo afectada la unidad, en donde estas líneas punteadas es donde pasa la grieta. La vivienda unifamiliar censada inicialmente, toda se entrega este año, y la no censada se entrega el próximo año. Él es César Cravioto, es el comisionado para la reconstrucción y el encargado de que todas las promesas de la 4T a los damnificados de la ciudad se cumplan. Los edificios, una parte ya se entregó, otra parte se va a entregar este año, otra parte muy fuerte se entregará en el 21, y ya nada más nos quedarán algunos edificios que se entregarán en el 22, pero que estarán en obra todos en el 21. O sea, el 4º aniversario del sismo, ya todas las viviendas tienen que estar en obra, las que no se hayan entregado. Vamos a guardar esta declaración de César Cravioto para el 2022. Y no es que no le creamos, es que en muchos casos, como en la Concordia, apenas están iniciando los estudios. Pero lo grave es que las familias siguen viviendo en esas condiciones. De acuerdo a las cifras de la Comisión para la Reconstrucción, su propio censo, son más de 12,000 familias damnificadas. Si hacemos este porcentaje que ellos expresan en sus cifras, estamos hablando solo del 2.03%. Y pues ahora lo que dicen es que el portal está en actualización. Claro. Sí, siempre podemos alegar alguna cuestión técnica. Y pues en nuestro colectivo, nuestro monitoreo y nuestra realidad es que no hemos alcanzado ni siquiera el 30% de reconstrucción o rehabilitación en su caso. Ahorita le ponen, ¿no, Elia? El candado, porfis. Ha sido una de las unidades que ha estado en el limbo. O sea, sí estamos y no estamos. O sea, sí aparece y no aparece. Miren, esto es parte de lo que pasó y se ha arreglado en diferentes ocasiones, ¿sí? Y miren, otra vez. Al encontrarse con esta situación, Silvia entendió que muchas cosas se pudieron haber prevenido, así que empezaron a involucrarse en cómo estaba su multifamiliar para saber qué y cómo exigir a las autoridades. Tuvimos que hacer de manera independiente, algunos vecinos, contratar personal, y algunos le pagaban, algunos otros no les pagamos, y nos venían a dar la asesoría geólogos, estructuralistas, arquitectos, acerca de cómo teníamos, qué es lo que teníamos que observar para saber cómo estaba nuestra unidad. O sea, nos fuimos involucrando. Silvia no habría podido evitar los efectos del sismo, claro, pero de haber tenido acceso, por ejemplo, a un atlas de riesgo, habría sabido del riesgo en que se encontraba viviendo ahí. Entonces, una de las cosas que se proponen ahorita con los atlas de riesgos es literal que dejemos de pensarlos como instrumentos para medir fenómenos o para hablar de mal llamados desastres naturales, que no existe nada de natural en los desastres. Ella es Nacheli Ruiz, es geógrafa de la UNAM y también una damnificada del 19 de septiembre, que desde entonces ha buscado hacer conciencia de la importancia de que sepamos en qué suelo vivimos.
y por el contrario enfocarnos en toda la información y cómo esa puede afectar la sociedad y sobre todo cómo la sociedad puede tomar en sus manos las riendas de estos procesos y cambiarla totalmente y decir voy a reducir mi riesgo, ¿no? El Atlas de Riesgo de la Ciudad de México es público gracias al trabajo de organizaciones que exigieron se transparentara. Ahora ya puedes consultar cómo está el subsuelo de la zona donde vives y así tener más información para evitar futuras afectaciones al inmueble. En la caja de descripción te dejo la liga del Atlas y aunque al inicio parece muy técnico, en realidad es muy sencillo de consultar. Además, también la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil está impartiendo talleres virtuales para entender mejor el Atlas. Puedes consultar toda la información en su página. Si no está al alcance de la ciudadanía, si no está al alcance de actores específicos, estratégicos, el Atlas se queda ahí y no cumple la función integrada, integral que se requiere y que se propone al elaborarlo. Ese legado de largo plazo, o sea, ese mito que los que vivimos el 85, los que no es... ¿Te acuerdas el 85 que vivimos eso? Entonces un poco como la memoria colectiva, el legado de largo plazo y que eso implica también cambio de hábitos muy fuertes. Si te imaginas, pues el hacer simulacros antes del 85 no existía. Entonces, después todos aprendimos el no corro, no grito, no empujo. Esto es lo que te decía de la gente que es productora, y ha sido su lugar de siempre para vender. Ahí se cae la barra y muere gente de él. Y ahora con la pandemia se volvieron a poner, pero no estaban, se habían quitado porque no pueden estar aquí. Yo creo que no pueden quitarlos porque es su modo de vida, pero tampoco hay medidas de protección ahorita, cierta distancia. Estamos en San Gregorio, Xochimilco. San Gregorio, Atlapulco, Xochimilco. Somos pueblo originario. No nos tratan como tal, pero somos pueblo originario y fue, yo creo que el pueblo más afectado de esta región. Ella es Marisol González y también resultó damnificada tras el sismo. Fuimos a San Gregorio Atlapulco en la alcaldía Xochimilco, una de las llamadas zona cero del sismo del 19 de septiembre. A 3 años, mientras unos esperan los estudios y respuestas de las autoridades, como el caso de la Concordia en Iztapalapa, acá reconstruyeron como pudieron. Y peor, lo que han vuelto a construir ha sido sin estudios adecuados, por lo que si volviera a temblar, el riesgo es alto. Un diputado que ofreció su apoyo, hasta donde supimos, ofreció su apoyo a esa asociación donde estábamos la mayoría de damnificados y se comprometió a reconstruir todo el pueblo, pero solo dividió, fraccionó, se construyeron muy pocas casas con fondos de una donación que hizo la Fundación Slim, pero fue muy poco lo que se hizo y eso causó todavía una fractura mayor en el pueblo. La Facultad de Arquitectura de la UNAM pedimos un estudio geológico del suelo porque nos dijeron que sí fuimos el pueblo más afectado de esta región, pero que también se debía a las condiciones del suelo. Y entonces la reconstrucción no podía empezar si no se hacía un estudio profesional del suelo para no reconstruir sobre algo que posiblemente necesitaba otras condiciones. Los atlas de riesgos han sido un dominio de los especialistas. Hay muchísimos especialistas que nos ayudan a entender diferentes aspectos del riesgo y esos normalmente están en áreas como la geofísica, como la ingeniería, como la geografía y la mayoría de los atlas de riesgos se enfocan casi siempre en los fenómenos, porque hay una idea errónea de que los fenómenos son los causantes del riesgo, cuando en realidad son nada más una parte de lo que causa un potencial desastre o de lo que nos puede causar daño a largo plazo. Hasta ahorita estamos esperando el resultado de ese estudio, no nos los hicieron llegar, nosotros lo queríamos antes de que se iniciara el proceso de reconstrucción, porque no sabemos sobre qué se está reconstruyendo. Esta viga
fue sugerida por los arquitectos de la Facultad de Arquitectura y por los arquitectos de una asociación, Alternativas Comunitarias, que nos dijeron que para darle mayor firmeza a la construcción tendría que ponerse la viga. A sus anchas construyó, ¿no? La de al lado está un poquito más hacia atrás. Es que como traían modelos prefabricados, ese fue solamente los pusieron. Sí. Solamente, y quien tenía el terreno acoplado a las necesidades, a las necesidades del proyecto prefabricado entraba. Los que no, y hay otro problema. Lo que se cuenta por ahí en un rinconcito perdido del Sistema Nacional de Transparencia son unos informes técnicos, pero una de las cosas que necesitamos son las bases de datos de esos estudios, porque incluso los autores de esos estudios han mencionado que de hecho tienen ya, digamos, censos completos de algunas de las colonias de la Ciudad de México, donde ya saben perfectamente cómo van a reaccionar ciertos edificios y en ciertos escenarios de sismo, ¿qué les puede pasar a las edificaciones? Silvia y Marisol son una ventana, tan solo una mirada a las condiciones en las que se encuentran miles de familias en la ciudad después de ese 19 de septiembre. Mientras unas esperan en inmuebles a punto del colapso, otros volvieron a construir sin apoyo ni certezas. Nos toca seguir exigiendo se garanticen su derecho a una vivienda digna y segura, pero también nos toca prepararnos para un evento similar. ¿Y cómo hacemos esto? Estos son unos pasos sencillos pero efectivos. 1. Consulta el Atlas de Riesgo de la Ciudad de México. 2. Échale un ojo a todos los documentos de tu inmueble y pon en orden lo necesario. Date tiempo de conocer tus escrituras. Ahí encuentras la manifestación de construcción y la terminación de obra. En tu cuenta del predial encontrarás la cuenta catastral. ¿Qué es eso? Es como el CURP, pero de tu casa, que dice el uso de suelo que debes de tener. A propósito de esto, especialistas recomiendan, una vez que tengas todo en orden, digitalices estos papeles y los resguardes en la nube. 3. Considera la opción de contratar un seguro para tu inmueble. Aunque es una inversión, vale la pena. Déjanos en los comentarios si quieres que hagamos un video de los seguros para tu casa. 4. Háblale a tu vecino y vecina. Ya deja la apatía y organicen un plan de emergencia o reuniones periódicas para tratar estos temas. Y 5. Ten lista una mochila de emergencia, con documentos más importantes, alimentos enlatados, agua, linterna, cambio de ropa y un pequeño botiquín. Los desastres hay fenómenos naturales como el sismo, pero la decisión esta de quitar el muro de carga, construir donde no, construir ahorrándose materiales, etcétera, esas son decisiones sociales y políticas. Falta mucho por hacer, falta mucho por reconstruir y queremos ayudarle a las autoridades a realizar un buen proyecto de reconstrucción integral en San Gregorio, pero con nuestra participación. De que sí ya tenemos que estarnos involucrando, o sea, también no dejarle todo, o sea, saber el camino, pero no dejarle todo, también nosotros hacer la parte que nos corresponde, reeducarnos, saber cómo tenemos que actuar ante esta problemática, estar preparado, tener nuestra mochila segura, tener nuestra alarma contra sismos, tener nuestros grupos para poder solucionar estas problemáticas. Mi nombre es Celia Almanza. Cuéntanos qué te pareció este video, o si tú eres damnificado o damnificada, escríbenos para saber qué otros temas se deben de abordar en la reconstrucción. No olvides darle me gusta, compartirlo y activa las notificaciones de nuestro canal. Nos vemos en el siguiente Voces Estridentes.